Saludos y bienvenidos a los estudios de Mujer Recibe tu Unción. El mensaje de hoy será presentado por la doctora Jacqueline Torres. Gracias, son muy amables, gracias. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy el mensaje viene de Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 9. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchale. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó diciéndole: No le contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Oremos. Espíritu Santo, obra en los corazones de los oyentes. Todos necesitamos una experiencia en la cima de la montaña. Ayúdanos a ir a la cima de la montaña para escuchar a Dios, a fin de que nuestra fe sea verdaderamente efectiva. El tema de este mensaje: sube acá. El objetivo: en camino a una nueva vida. La meta: transfiguración. En los últimos meses del año, Dios me ha llevado a predicar a lugares y los mensajes que me ha dado tienen una trayectoria. Primero, una fe desnuda, atrevida y cruda. Segundo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y hoy, sube acá, transfiguración. El reino de los cielos se ha acercado. Aquí vamos a hablar de estos personajes en esta historia: Jesús, Elías, Moisés, Dios, Pedro, Jacobo y Juan. Hay una diferencia entre estar al pie de la montaña y encima de la montaña. El propósito de una experiencia en la cima de una montaña es fortalecer la conexión de una persona con Dios y con los demás y proporcionar un sentido de afirmación espiritual. La cima de la montaña simboliza el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, el lugar donde Dios se revela. Son momentos que te gustaría que duraran para siempre. ¿Alguna vez has tenido un tiempo en la cima de la montaña que nunca quisiera que terminara? Nuestras experiencias en la cima de la montaña están diseñadas por Dios, diseñadas para llenarnos con el Espíritu de Dios, para que tengamos la valentía y la fuerza para hacer la obra del reino de Dios. Las montañas son un símbolo de firmeza y fortaleza. En la Biblia, las montañas son a menudo los lugares donde Dios se encuentra con su pueblo, cambia sus vidas y los envía de vuelta al mundo con un mensaje profético. Necesitamos las experiencias en la cima de la montaña para experimentar la gloria de Dios y recibir revelación. Bajamos de la cima de la montaña porque muy pocas personas viven allí. Nuestra misión es compartir la reconciliación de Dios con ellos y llevarlos a la cima de la montaña para su propia experiencia personal con Dios. Tanto la experiencia en el valle como la de la cima de la montaña son importantes para nosotros y nuestro desarrollo espiritual. La experiencia en la cima de la montaña es de alegría, emoción y excitación memorable, acompañada de una directiva espiritual que a menudo cambia la dirección de nuestras vidas. El valle es el lugar donde nuestra fe es probada con pruebas y tribulaciones debido a su propósito en nuestras vidas. Por eso buscamos la experiencia de la cima de la montaña y cuando sucede, te emocionas, te enamoras de la presencia intensa e íntima y tangible de Dios. Esto a menudo nos impulsa a un mayor servicio para el reino de Dios. Veamos algunos ejemplos en las montañas.
Primero vemos esto con Noé después del diluvio en el monte Ararat, cuando tuvo una experiencia en la cima de la montaña con el Señor. Dios se encontró con él allí y estableció su pacto con Noé y sus descendientes. Esto lo encontramos en Génesis 8:4. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac en el monte Moría. Dios convocó a Moisés al monte Sinaí para recibir instrucciones que darían forma a la vida del pueblo de Israel, y más tarde recibe los 10 mandamientos. Dios pasa junto a Elías y le habla en una voz apacible en la montaña. El salmista levanta sus ojos a las montañas buscando ayuda del Señor. Antes de su transfiguración en la montaña, Jesús predica el sermón de las bienaventuranzas en el monte Eremos. Jesús ora en el jardín Getsemaní en el monte de los Olivos la noche antes de su crucifixión y culmina en el monte Calvario. Y asciende al cielo cerca de Betania en el monte de los Olivos. Hechos 1:9-12. Así que entienden la importancia de la cima de la montaña y del sube acá. En Mateo 17:1 leímos: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Mateo comienza su relato de la transfiguración diciendo: y después de 6 días. Eso debería hacernos preguntar qué estaba sucediendo 6 días antes. Si miramos hacia atrás a Mateo 16, encontramos 4 conversaciones de Jesús. La primera con los fariseos, la segunda con sus discípulos acerca de los fariseos, la tercera con sus discípulos acerca de él mismo, y la cuarta con ellos acerca de su propio sufrimiento por ellos y de los futuros sufrimientos de ellos por él. Mateo capítulo 16 prepara el escenario para la transfiguración. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego les dice que debe sufrir, morir y resucitar. Pedro lo reprende y le dice: no, Señor. Y Jesús responde diciendo: apártate de mí, Satanás. Más adelante vamos a encontrar que aquí hay muchas reprensiones. Pedro reprende a Jesús, Jesús reprende a Satanás y Dios reprende a Pedro. Y en Marcos 3 y Lucas 9 vemos que Jesús también reprende a Jacobo y Juan. Es interesante que Jesús sabía cuál era su misión, y bien sutilmente el enemigo, apelando a sus emociones, utiliza a estas personas para detener el propósito de Dios. Piensa en eso. Se los dejo de tarea. Eso era lo que estaba pasando 6 días antes. Ahora, 6 días después, Mateo nos dice que Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y su hermano Juan y los llevó a la experiencia en la cima de la montaña. Jacobo era un discípulo muy dinámico y muy impulsivo. Jesús tuvo que reprender a Jacobo y a Juan. Veamos Lucas 9:1 y 54. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Cuando se cumplió el tiempo de ir a Jerusalén, donde él había de ser crucificado, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no los recibieron. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Por eso fue que Jesús llamó a Jacobo y a su hermano Juan hijos del trueno, porque tenían temperamentos explosivos. Tengamos cuidado cómo usamos el poder y la autoridad. Nótese la importancia de la cima de la montaña. Jesús oró en privado en una montaña hasta bien entrada la noche para reflexión y revelación. Lo encontramos en Mateo 14:23 y Marcos 6:46. A Jesús le encantaba subir a un terreno más alto y orar. Jesús oró en una montaña antes de caminar sobre el agua. Subió a un monte y al verlo sus discípulos lo siguieron y le pidieron que les enseñara a orar. Los retiros de Jesús en la montaña eran para estar a solas con su Padre. El tiempo que Jesús pasó con su Padre fue vital para su vida y su obra. Es en esas montañas desoladas donde Dios nos concede la sabiduría y nos da dirección e identifica lo que se interpone en el camino y evita que sea una barrera.
porque un poco de tiempo que pasas rutinariamente en esta montaña puede cambiar tu vida, incluso la vida de quienes te rodean. En Mateo 17, versículo 2, leímos: allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Transfigurado significa experimentar un cambio radical. En el extraordinario acontecimiento de la transfiguración de Jesús, su rostro y su ropa irradiaron un brillo extraordinario, mostrando la gloria divina dentro de él a medida que se acercaba a la culminación de su misión. Hasta que no subas a la cima de la montaña, no se revelará la gloria divina dentro de ti. El versículo 3, leímos: en esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. En este encuentro divino, Jesús conversó con Moisés, la ley, y Elías, el profeta reformador. Juntos analizaron el importante viaje que Jesús estaba a punto de emprender a Jerusalén, haciendo hincapié en la gravedad de su propósito. Era como si Moisés y Elías dijeron: Jesús, es hora de tu desierto. Va a oscurecer antes de que regreses al reino de Dios. El versículo 4 leímos: Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, Jacobo y Juan se encuentran con una visión impresionante de un Jesús transfigurado, acompañado por 2 figuras monumentales en su fe, Moisés y Elías. En este momento extraordinario, Pedro ofrece con entusiasmo levantar tiendas para crear un santuario para el Mesías transfigurado y los estimados profetas. Fíjense que en todo esto no se escucha a los otros discípulos hablar. Aparentemente aprendieron su lección, pero Pedro no. El deseo de Pedro montar tiendas revela un malentendido del significado de la transfiguración, al sugerir acomodaciones iguales para Jesús junto a Moisés y Elías. Pedro eleva erróneamente a Jesús al mismo nivel que ellos. Este grave paso en falso provoca una poderosa reprimenda de una voz dentro de la gloriosa nube de Dios, destacando la naturaleza divina de Jesús, que es superior a todo. Pedro debe haber pensado que si era apropiado para Dios morar en una tienda en el desierto, debía ser apropiado que Jesús habitara en una tienda en la montaña. Se le olvidó que el único que vive en la cima de la montaña es Dios. Desde ahí Él nos cita a encontrarnos con Él. O Pedro puede estar tratando de prolongar esta experiencia en la cima de la montaña y evitar el momento en que los discípulos tendrán que bajar de la montaña al mundo de nuevo. Pedro, un hombre de acción, puede que simplemente sienta la necesidad de hacer algo. No posee la autodisciplina para escuchar o esperar, sino que habla y actúa sin restricciones. Pedro era un hombre de acción más que de reflexión. Nosotros que tendemos a estar eternamente ocupados, necesitamos escuchar eso. Hay un tiempo para la acción, pero también hay un tiempo para la oración, para estudiar las Escrituras, para escuchar, para reflexionar, para meditar. Es más probable que nuestras acciones obtengan los resultados deseados si primero nos tomamos el tiempo para estar en la cima de la montaña. En el verso 5 leímos: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escuchadle. El pueblo de Israel entendía que la columna de nube era una manifestación literal de la presencia y provisión de Dios. Ahora Dios el Padre habla desde una nube brillante que los cubría. Es importante que reconozcamos que antes de Dios reprenderlo, los cubrió de su gloria como protección divina para no consumirlos, y después los reprendió por intentar colocar a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías. Esta nube representa la gloria de Dios, conocida en el Antiguo Testamento como la Shekinah de Jehová. Desde esta gloriosa nube, Dios el Padre habló, declarando: Este es mi Hijo amado, quien me ha complacido en todo. Escúchalo. En este momento, Dios el Padre estableció a Jesús como superior a la ley y a los profetas, confirmando lo que Pedro había aprendido previamente de lo que Dios le reveló. Si el Padre dice: Este es mi Hijo, es importante reconocer que el Señor no necesitaba hijos. Él no nos creó como sus hijos por necesidad, sino porque nosotros necesitábamos un padre.
Así que celebremos con alegría el increíble regalo de nuestra adopción en la familia de Dios. Jesús regresará en las nubes y todo ojo será testigo de su gloria. El verso 6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. O sea que sintieron un temor santo, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Fíjense que los discípulos no cayeron sobre sus rostros cuando vieron a Jesús transfigurado, ni cuando Moisés y Elías aparecieron junto a él, ni cuando hablaron con Jesús, ni siquiera la aparición de la nube de gloria que los cubrió. Sin embargo, cuando los discípulos escucharon la voz del cielo, se dieron cuenta inmediatamente de que estaban en la presencia de Dios y estaban escuchando la voz de su Padre. El propósito de la transfiguración era confirmarle y afirmarles a los discípulos de que Jesús era el Mesías prometido del cual Moisés y Elías predicaron. El verso 7 dice, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Les dijo, levantaos, no tengáis miedo. Como quien dice, no te preocupes, eso es solo papá. Siempre cambiamos nuestras apariencias cuando estamos en presencia del otro. ¡Wow! Imagínense. Jesús acababa de revelar su misión junto con la humillación y el sufrimiento que soportaría. Este fue también un momento para recibir otra confirmación divina de la condición de Jesús como el Hijo de Dios. Cuando levantaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. La nube desapareció, Moisés y Elías se fueron, centrándose únicamente en Jesús, destacando su importancia por encima de todo. Les dijo, levántense y no tengan miedo. Llegará su momento de tener su propia experiencia de la cima de la montaña. No temas. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Este momento es crucial. Una vez que Jesús sea revelado públicamente como el Mesías, los acontecimientos se desarrollarán rápidamente. Jesús todavía tiene trabajo por completar y si se revela demasiado pronto, ese trabajo será interrumpido. Es solo después de la resurrección que las personas lo entenderán completamente. Pedro, Jacobo y Juan han sido testigos de la revelación de Jesús en su gloria, pero su valentía flaqueará en la cruz. Cuán rápidamente olvidarán los discípulos ese glorioso momento. Pedro negará a Jesús 3 veces. Aquí hay una lección valiosa para todos nosotros. Hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, a menudo luchamos por mantener nuestra fe cuando surgen desafíos. ¿Cuántas veces te has encontrado negándolo en momentos de prueba? El versículo 8, cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Jesús está en una misión que trasciende el tiempo, abarcando su vida temporal, su ministerio impactante, su muerte sacrificial y su promesa de vida eterna, que son llamar a las personas a su reino espiritual, ser crucificado, morir por los pecados del mundo, ser sepultado por 3 días, ser resucitado de entre los muertos, ordenar a sus seguidores que hagan discípulos de todas las naciones, ascender al cielo y luego, después de un lapso de tiempo, volver a la tierra de nuevo al final de esta era a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 9, mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite. En otras palabras, guarda la visión para ti mismo hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Jesús quería conservar el mensaje de esperanza para el futuro y la fe para el presente. A pesar de esto, los discípulos se dispersaron como ovejas. Puedo entender a aquellos que no estuvieron presentes en la transfiguración. Pero Pedro, Jacobo y Juan, la resurrección de Jesús fue la confirmación final de su ministerio y gloria. Hasta entonces, era más probable que los informes de la transfiguración probaran la fe de aquellos que no la vieron, en lugar de fortalecer su fe. Mi conclusión es esta: Dios desea encontrarse con nosotros en la cima de la montaña, sabiendo lo esenciales que son estas experiencias para nuestro crecimiento espiritual. En estos momentos transformadores encontramos su gloria, amor y dirección para nuestras vidas, encendiendo nuestra pasión por cumplir sus propósitos.
Esas experiencias en la cima de la montaña nos impulsan a un servicio cristiano más profundo, a menudo trayendo liberación y empoderamiento. Es durante estos tiempos que Dios refresca nuestros espíritus y nos otorga su unción. Necesitamos estos momentos sagrados para experimentar verdaderamente la gloria de Dios y recibir revelaciones vitales que guíen nuestros caminos. Recuerde que Jesús estaba en su camino hacia su muerte en la cruz por nuestros pecados, su resurrección que venció el pecado y la muerte, su ascensión a la diestra de Dios, donde incluso ahora está intercediendo por nosotros. A veces es demasiado fácil mirar las necesidades del mundo, a todos aquellos cuyas vidas han sido estropeadas por la adicción y la enfermedad, a todo el pecado y el quebrantamiento y el desastre y el dolor y la tristeza en el mundo, y perder la esperanza frente a todo esto. Incluso entre las personas de fe, podemos perder de vista la visión del Evangelio y concluir que el mundo está más allá de la salvación. El objetivo de nuestras experiencias en la cima de la montaña es recordarlas cuando Dios parece estar lejos y la vida parece vacía e inútil. Las experiencias en la cima de las montañas nos recuerdan que existe una realidad más profunda y más allá de nuestro caos diario, ofreciendo destellos de lo divino e infundiendo esperanza para la gloria eterna que se avecina. Dios no obliga a nadie a creer. Él valora nuestra libertad de elegir. Si incluyó a los discípulos en el momento crucial de la transfiguración de Jesús, muestra su importante plan para ellos y nosotros. Dios nos invita a explorar nuestra fe a nuestro propio ritmo y Él respeta nuestros viajes individuales. El procesamiento de la experiencia en la cima de la montaña varía para todos, pero es un paso crucial que no debemos pasar por alto. Era vital para Jesús confirmar su misión. 6 meses más tarde se enfrentaría a la muerte agonizante en la cruz, un destino que reconoció plenamente. Moisés y Elías, el profeta, aparecieron para hablar de los acontecimientos que se avecinaban y de su importancia para la humanidad. Mientras hablaban, Jesús fue transfigurado, revelando su futuro cuerpo glorificado, la forma en la que reinaría en la tierra. En ese momento, Jesús el hombre vio su verdadera identidad como Jesús Dios. El impacto de los 3 discípulos al presenciar cómo el Padre afirma su amor por el Hijo es profundo. Vieron a Jesús en su forma glorificada y presenciaron cómo el Padre lo honraba. Esta poderosa visión empoderó a Pedro y a Juan para soportar años de ministerio desafiantes y persecución. En los valles de la vida, donde nos conectamos con los demás, podemos cambiar el mundo y compartir el amor inquebrantable de Dios. Estos valles son donde servimos y cumplimos las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Nos enfrentamos a pruebas y tribulaciones en el valle debido a un enemigo espiritual. Este adversario sabe que no puede alcanzarnos en la cima de la montaña, donde la presencia de Dios nos fortalece. Su estrategia es sembrar dudas, socavando la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas e impidiéndonos compartir el mensaje de reconciliación y amor. Jesús también enfatizó la oración durante los momentos críticos, en su bautismo, cuando fue tentado, antes de tomar decisiones importantes, durante su misión y cuando buscó orientación. Se nos ha confiado una misión para la gloria de Dios. Antes de que pienses que se trata de ti, recuerda que el exilio llega durante nuestros mejores momentos. En esos tiempos, la cruz simbolizaba la vergüenza. Dios le recordó a Jesús: sé que te preocupas por tus seguidores, pero no te apegues demasiado. Cuando sea el momento de seguir adelante, acéptalo con paz. Las experiencias en la cima de la montaña son momentos transformadores que afirman tu viaje espiritual y profundizan tu conexión con Dios y con los demás. Te recuerdan tu identidad en Él y aclaran tu llamado a servir y amar a los que te rodean. Es posible que tus acciones no siempre sean populares, pero en momentos de oración privada encontrarás la afirmación del propósito de Dios para tu vida. Las experiencias en la cima de la montaña son impactantes, brindan nuevas perspectivas, revelan nuevas posibilidades con Dios y aclaran lo que realmente importa. Estos momentos nos llaman a hacer compromisos más profundos y nos guían a tomar decisiones espirituales que podemos celebrar. Las montañas simbolizan la revelación y el apoyo de Dios a su pueblo mientras navegan por los valles de la vida. Reflejan su naturaleza, su fuerza y sus milagros inmutables. Cada revelación nos invita a caminar más cerca de Él,
Para Moisés significaba guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Para Elías el profeta se trataba de enfrentarse a la iniquidad y nombrar a un nuevo profeta. Para Jesús era el camino a la cruz. Para nosotros representa nuestro viaje desde la cruz hasta la Nueva Jerusalén, lleno de esperanza y transformación. Así que llegará un momento en que Dios te llamará a subir acá. Las montañas simbolizan su poder, majestad y fidelidad, representando la resistencia, el triunfo, la santidad y la victoria en nuestro camino de fe. No tengas miedo estar en la presencia de Dios. Las estaciones que vivimos en las montañas de nuestras vidas son vitales para el descanso y la reflexión. Estar en la cima de una montaña trae un profundo cambio de perspectiva. La escalada requiere esfuerzo, pero llegar a la cima revela conocimientos que nunca antes habíamos tenido. Piensa en cuántas personas cercanas necesitan oír hablar de Jesús. Hay muchos con necesidades justo afuera de sus puertas. ¿Alguna vez has mirado desde tu iglesia, tu comunidad, tu vecindad? ¿Qué ves? Dios coloca iglesias con un propósito. El vecindario alrededor de su iglesia ofrece una oportunidad única para el impacto espiritual. ¿Cuánto de la zona puedes reclamar para el reino de Dios? Mira un mapa de la ubicación de tu iglesia. ¿Está influyendo activamente en esta área? ¿Estás esperando a que la gente se acerque a ti o te estás acercando a ellos? Llegará un momento en que Dios te llamará a sube acá. Esto ha sido una presentación de Mujer Recibe tu Unción y su programa Mujer Resucita, una serie social de temas que incluyen lo personal, lo profesional, lo espiritual, la familia, las amistades, las relaciones, los negocios, la salud, los alimentos y el futuro. Para recibir más información, regístrese hoy en uncionmujer@gmail.com.